Adelante. Bueno, bárbaro. Muchas gracias a la gente de Averavis por la invitación. Como dijeron recién, yo pertenezco a la ONG Inviota, ¿sí? Que se encarga de hacer investigación y conservación y educación ambiental, sobre todo lo que son los invertebrados, un grupo sumamente diverso y bueno, a veces poco estudiado también, pues justamente por la gran dimensión que tiene. Y bueno, si bien yo integro esa organización, mi área, digamos, de investigación hoy por hoy no son específicamente los invertebrados, pero bueno, sí el ambiente, en el caso particular, el ambiente marino, digamos, donde estos pueden estar eh, habitando. Yo soy licenciada en Ciencias Biológicas, y magíster en Geociencias, y también trabajo en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera de Facultad de Ciencias, donde parte de lo que les voy a presentar en esta charla, ¿sí? Son trabajos que hemos realizado desde allí con el grupo de compañeros del departamento, donde trabajamos también bueno, yo me desempeño en el área de oceanografía, entonces ahí trabajamos con otros que también estamos en oceanografía y con meteorólogos. Hecha la presentación, este, ahí, no puedo, ahí, ahí, está, no podía pasar, perdón. Bueno, para guiar un poco cómo va a estar organizada la charla, la idea es para que, como el público es bien heterogéneo, bueno, la idea es presentar cuáles son las principales características oceanográficas que determinan nuestra región, que se dan en nuestra región, cuáles son las condiciones medias y cuál ha sido la tendencia en los últimos años de la temperatura superficial del mar, y luego nos centraremos en los extremos, haremos principal foco en las olas de calor marino, pero bueno, mencionaremos el impacto en dos eventos particulares asociados a extremos de temperatura y cerraremos con unas consideraciones finales. Para situarnos, ¿sí? En lo que sucede en la región, la principal característica que tenemos para destacar, ¿sí? Es que en nuestra región confluyen dos corrientes, ¿sí? Con características contrastantes. Por un lado tenemos la corriente Brasil, que viene desde el norte transportando aguas cálidas y salinas, y desde el sur, ¿sí? Fluyendo hacia el norte, tenemos la corriente Malvinas, que es una corriente fría y más diluida, las cuales se encuentran en torno a los 37, 38 grados sur, ¿sí? En esta zona que denominamos la confluencia Brasil-Malvinas, y es una zona altamente energética, sumamente productiva, y esto determina, digamos, la principal característica de circulación regional en esta zona, ¿sí? En el Atlántico sudoccidental. Además, vamos a tener que, también tenemos todo lo que es la influencia, ¿sí? De el Río de la Plata. Lo que estamos viendo en esta figura, el campo que se ve en el fondo es clorofila, que es lo que, bueno, determina la producción primaria en el océano. Tenemos mayor cantidad asociado, ¿verdad? A las zonas costeras, y luego en esta región de quiebre de plataforma también hay un proceso que genera gran producción primaria. Lo que le mostraba anteriormente, bueno, las corrientes es un esquema, ¿verdad? Pero bueno, podemos visualizar también en una imagen satelital, en un momento particular, cómo están estas corrientes. Entonces podemos ver acá el agua más cálida que viene en la corriente Brasil, y por este otro lado el agua más fría, viene asociada a la corriente Malvinas, y acá para situarnos espacialmente un poco y tener más presente el territorio marítimo, digamos, de Uruguay, podemos ver lo que se denomina la zona económica exclusiva, ¿sí? Es este polígono de acá,
y esta media luna que se extiende hacia esta región es todo lo que es la zona común de pesca argentino-uruguaya. Como les mencioné antes, la otra característica muy importante que determina, digamos, nuestra región es el Río de la Plata. ¿Sí? El Río de la Plata genera una descarga anual de 22.000 metros cúbicos por segundo, ¿sí? De agua dulce que están llegando principalmente de lo que son el río Uruguay y el río Paraná, este, que fluye hacia el Océano Atlántico. Y bueno, en esta zona que se encuentra además con las aguas salinas del océano que van ingresando hacia dentro del estuario del Río de la Plata. En el mapa podemos ver un esquema, ¿sí? Donde se determinan una porción más exterior del Río de la Plata, donde vemos que acá están las aguas más mezcladas, una porción más intermedia, ¿sí? Donde ahí vamos generando como un gradiente, ¿no? Desde agua más dulce hacia agua más salina, y una porción más interna. Todo lo que es la influencia, digamos, del Río de la Plata, ¿sí? Se mantiene en toda esta región. Si hiciéramos un corte transversal, ¿sí? Dejamos de mirar, no miramos solamente de arriba el Río de la Plata, sino que lo vamos a mirar cómo es su estructura en la columna de agua. En general vamos a ver que el agua dulce, ¿sí? Que viene descargando es menos densa, entonces se tiende a situar por encima del agua marina que va ingresando, que es más salada, entonces es más densa, y genera esta estructura, esta forma, que es lo que se denomina de cuña salina. Algo que cabe mencionar es que la descarga del Río de la Plata, ¿sí? La cantidad de agua que va descargando el Río de la Plata no presenta una variabilidad estacional, sino que su variabilidad es más bien interanual. ¿Qué quiere decir esto? Que varía más entre años, y eso está asociado a eventos del Niño, siendo que cuando ocurre el fenómeno del Niño, ocurre más precipitación en lo que es la zona de la Cuenca del Plata, y eso hace que haya una mayor descarga, por lo tanto una mayor influencia de agua dulce en toda la costa, y en contraposición en años niña, ¿sí? Hay menores precipitaciones y por lo tanto va a haber una menor descarga. Donde sí vamos a encontrar una variabilidad estacional, ¿sí? Va a ser en relación a la forma y a la extensión que va a ocupar ese flujo de agua, ¿sí? Que va ingresando sobre la plataforma uruguaya. ¿Y a qué va a estar asociado esto principalmente? Bueno, a las condiciones medias de vientos que se dan en esta región. En verano, ¿sí? Podemos ver en esta figura, tienden a predominar vientos del norte, entonces eso hace que de alguna manera toda esa agua dulce que va saliendo se tiende a desplazar más contra el lado del lado argentino, más contra la costa argentina, mientras que en invierno predominan más los vientos del sector sur, y eso favorece que la pluma de toda la descarga se vaya desplazando más hacia el norte, alcanzando toda la región de Brasil. Ahora bien, dicho esto, y nos centramos en nuestra variable de interés, que es la temperatura de superficie de mar. Y para eso vamos a describir un poco cuáles son las condiciones medias de la temperatura. Lo que podemos ver, ¿sí? En este primer cuadro es la temperatura en verano. Vemos que en verano las aguas cálidas, ¿sí? Se van desplazando más hacia el sur, y tienen un valor medio en nuestra región, en la zona, acá, la zona económica exclusiva, en torno de 20 grados. En otoño esas aguas cálidas se desplazan un poco más hacia el norte, ¿sí? Mientras que en invierno ya sí hay una mayor intrusión del agua fría, y que tiene un valor medio característico de 12 grados. Y una cosa que podemos ver es que en primavera, ¿sí? El agua en primavera es más fría que en otoño, y eso se debe a la inercia térmica que tiene el océano, ¿sí? Que demora más en calentarse,
y demora más en enfriarse en relación a lo que lo hace la atmósfera, por ejemplo. Eh, si bien vimos, bueno, las condiciones medias que caracterizan estacionalmente a las aguas en nuestra región, podemos ver, bueno, qué ha pasado en los últimos más de 30 años, en los últimos 30 años con el agua, qué es lo que ha estado pasando con la temperatura de superficie de mar. Y bueno, lo que hemos visto es que a nivel global, esta región es una de las que ha mostrado una mayor tendencia hacia el aumento de la temperatura en las últimas décadas. Y podemos ver en particular, bueno, que hay algunas diferencias, ¿sí?, entre estaciones. Sin embargo, la tendencia siempre es de calentamiento. Lo que podemos ver en las zonas, en toda esta región, es que donde está en rojo, la temperatura ha ido aumentando, y esto se debe particularmente, está asociado a una intensificación y un corrimiento más hacia el sur de la corriente de Brasil, la corriente cálida que les presenté al inicio, la cual está asociada también con un desplazamiento de todo el giro subtropical oceánico más hacia el sur, que responde a un movimiento más hacia el sur de los vientos zonales que determinan la circulación en nuestra región. Ahora bien, la charla inicial, ¿no?, venía centrada a los extremos, pero para hablar de los extremos precisábamos conocer primero las condiciones medias. Entonces, para entrar ahora en el tema de extremos, tenemos que pensar, bueno, que la distribución de la temperatura, ¿sí?, tiene una forma de los valores de temperatura en nuestra región, presenta una forma de campana de Gauss. Donde vamos a encontrar una porción media, donde tenemos los valores más frecuentes, los valores que se repiten más, y hacia los lados, ¿sí?, los valores más extremos, digamos. Entonces tenemos las condiciones medias, y hacia los lados vamos a tener los valores más altos positivos y los valores más bajos más negativos. En este caso, en relación a la temperatura de superficie de mar, según determinadas características, si nos encontramos en esta zona de la distribución, ¿sí?, hacia los extremos más cálidos, vamos a hablar de fenómenos denominados de marine heat wave, por su nombre en inglés, o olas de calor, y en el extremo de los valores más bajos, vamos a hablar de olas de frío o cold spin. En particular, nosotros nos vamos a centrar en lo que son las olas de calor marina. Las olas de calor marino, sí, son importantes eventos climáticos extremos que ocurren en el océano. Este tipo de eventos cobra una particular relevancia, digamos, y se empieza a prestar atención cuando se empieza a cambiar la forma de mirar el océano. Es decir, la comunidad de investigadores que miran el medio marino, ¿sí?, pasan a tomar conceptos de la meteorología, de las ciencias de la atmósfera, y así como ellos comprenden de que nosotros vivimos un estado del tiempo atmosférico, bueno, los organismos en el mar también de alguna manera perciben un estado del tiempo, pero un estado del tiempo oceánico. Entonces, tomando conceptos de la meteorología y aplicados al océano, es que se empieza a investigar este tipo de fenómenos. Pero hay otro motivo también muy importante por el cual se empieza a hacer foco en este tipo de eventos, que es que generan fuertes impactos en los ecosistemas marinos, trayendo consigo grandes consecuencias socioeconómicas. ¿Qué tipo de impactos pueden generar estos eventos? Bueno, uno de los más conocidos, que están muy asociados con los aumentos de temperatura, es el blanqueamiento masivo de corales. Por otro lado, están también la disminución de bosques de praderas, de zonas de grandes algas marinas, ¿sí?, los famosos kelps, y tenemos acá, podemos ver en las imágenes, este es un caso de una región de la costa oeste de Australia que sufrió un gran calentamiento ante un evento de una ola de calor, y acá se muestran en imágenes, ¿sí?, partes de esas
praderas marinas de algas, donde tenemos una foto previo a un evento de ola de calor y una foto posterior al evento. Se ve que luego del evento sí mueren muchas de estas especies y empieza a quedar la distribución mucho más parcheada, ¿sí? Cambian el color, bueno, los organismos se ven afectados y en consecuencia toda la biodiversidad que también está en torno a estos bosques. Estos eventos también generan pérdida de biodiversidad, también generan cambios en el comportamiento de los organismos, cambio en el desempeño de las especies, y a esto me refiero a el crecimiento o la reproducción, y también se han evidenciado grandes impactos económicos en actividades productivas, ¿no? Como las pesquerías o la acuicultura, porque genera también gran mortalidad de especies, o cambios en las capturas. Cambios no solo en abundancia, sino que también cambios en composición de especies. Entonces, bueno, según las propiedades físicas que tenga esta ola de calor, ¿sí? En cuanto a intensidad y duración, la ola de calor va a afectar de distinta manera a los organismos. Un ejemplo, por ejemplo, bueno, si estamos ante una ola de calor corta, pero de gran intensidad, vamos a esperar que esto genere un estrés agudo en los organismos, ¿sí? que, eh, que a medida que supera su tolerancia fisiológica, digamos, puede resultar en que tenga o un crecimiento reducido o lo lleve, por ejemplo, a la mortalidad. Entonces, bien, ¿cómo definimos estas olas de calor, ¿no? Que son como las olas de calor que ocurren en la atmósfera, pero en el agua? Eh, Estas olas de calor, para ser tales, tienen que presentar valores de temperatura que se encuentren por encima de un determinado umbral y que además esa condición se mantenga durante varios días. El requisito, digamos, estadísticamente determinado para que sea así, es que dure tenga 5 o más días, ¿sí? Con esas temperaturas por encima de ese valor umbral, que, bueno, técnicamente se define como el percentil 90. Y para eso, algo muy importante es que necesitamos utilizar una base de datos histórica larga, de al menos 30 años. Si vemos acá en este esquema, ¿no? Tenemos la temperatura en el eje X, el tiempo en el eje Y, en negro sería la serie de datos de temperatura que se ha ido tomando en el tiempo, en azul es un valor medio climatológico que se denomina, sería como el valor normal esperado para cada tiempo, ¿sí? Y en verde es el umbral. Si la temperatura que se va registrando permanece por encima del umbral por un tiempo determinado, entonces lo categorizamos como ola de calor. De igual manera que, y esto es una acotación entre paréntesis, de igual manera que definimos estas olas de calor, lo podemos hacer en el inverso para las olas de frío, pero en vez de considerar un umbral de valores altos, vamos a utilizar un umbral de valores bajos. En este caso el percentil 10. ¿Cómo situamos, en qué escala espacial y temporal estamos hablando cuando hablamos de olas de calor marinos? Bueno, si tenemos en esta gráfica el tiempo en el eje Y, tenemos las escalas de tiempo, y en el eje X las escalas espaciales, planteando en un extremo, por ejemplo, los cambios asociados al cambio climático, que son en escalas espaciales muy grandes y escalas de tiempo también muy grandes, y en el otro extremo procesos de días y de pocos kilómetros a cientos de kilómetros, que pueden ser, por ejemplo, los intercambios de calor entre el océano y la atmósfera, el pasaje de un frente, por ejemplo, bueno, lo que son los eddies en el océano, los remolinos que también transportan calor. Las olas de calor marinas son un fenómeno, sí, que están en el medio, digamos, de entre estos dos extremos, y pueden ser podemos hablar de días a meses, incluso podría llegar a años, y tener unos pocos de cientos de kilómetros,
o sea, unos pocos kilómetros hasta miles de kilómetros. Eh, las olas de calor marinas han sido reportadas en todos los océanos y se ha visto que cada vez son más frecuentes y más duraderas. Y los mecanismos que las generan también han sido diversos, digamos. Han descrito mecanismos asociados a flujos de calor, también a condiciones de estratificación del agua, a procesos de advección, o sea, agua que llega cálida desde otros lugares, y también a telecolecciones climáticas que favorecen que se caliente el agua en determinada región. Eh, uno de los primeros casos reportados de ola de calor que se empiezan a investigar o abren los ojos en esta temática, justamente por los impactos generados en la biodiversidad, es una ola de calor marina que ocurre en el Mediterráneo en 2003, ¿sí? Donde la temperatura del agua estuvo como 4 grados por encima de la media, que generó una mortalidad masiva de un montón de animales marinos del intermareal rocoso del Mediterráneo. También han habido otros casos, en 2011, por ejemplo, en esta región de Australia, que era como la que les mostraba el ejemplo de los kelps, estuvo asociado a la advección de aguas cálidas, ¿sí? Aguas cálidas que trajo una corriente más intensa. Y bueno, algo que capaz habrán notado es que la región del Atlántico Suroccidental no tiene una descripción, hasta el 2018 sí no presentaba una descripción de estos eventos, no se habían registrado, no se sabía si habían sucedido o no. Este, y bueno, lo que les voy a comentar ahora viene asociado a este trabajo, que es un trabajo que desarrollamos en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera con mis compañeros, que sé que algunos de ellos están acá en la charla. Así que bueno, cualquier cosa que quieran agregar después, sumen lo que quieran. Y bueno, les voy a comentar un poco cómo comenzó esto cuando empezamos a tratar de ver qué pasaba con estos temas en nuestra costa o en esta región, digamos, del Atlántico Suroccidental. En 2016, a fines del 2016, junto a Gastón Manta, que está en esta presentación, comenzamos a medir temperatura y salinidad en La Paloma, ¿sí? Colocamos una serie de sensores en una boya de balizamiento, y al pasar ese verano, ese primer verano que tomamos mediciones, cuando empezamos a mirar los registros, llama la atención este pico particular del verano sumamente alto, cercano a los 27 con 83 grados. Cuando empezamos a ver, bueno, pero ¿y qué es esto? Qué raro, y qué raro, qué está pasando acá? ¿Es normal este valor? ¿Debería ser siempre así? Bueno, para eso precisábamos comparar y ver datos históricos para atrás, pero no teníamos otros datos históricos, una serie continua, larga, que pudiéramos mirar, entonces debimos recurrir a ver, bueno, ¿qué nos dice el registro satelital? ¿Los datos satelitales nos pueden brindar alguna información para atrás de lo que estaba pasando? Y así fue que con esa información y aplicando la definición que les comentaba antes, calculamos las olas de calor para toda esta región que está acá en gris, ¿sí? Toda la plataforma continental, y lo que encontramos fue que efectivamente este caso, ¿sí? Acá donde podemos ver las series de temperatura de varios años, y acá en 2017 se encuentra, es el piquito que les mostraba en la serie de datos medidos in situ. Y lo que vimos es que efectivamente eso se trataba de una ola de calor y marina, y además no era cualquier ola de calor marina, sino que también era la ola de calor marina más extrema que había ocurrido en Uruguay en los últimos 30 años, entre el 1988 y el 2017. Esa ola de calor llegó a tener una temperatura absoluta en datos satelitales de 26,8 grados, pero habíamos visto con el dato
medido in situ, que incluso era un poquito más, era de 27 con algo. Esa ola duró 22 días, ¿sí? Con esa condición, y fue la más intensa también en términos de anomalía, o sea, estuvo 4,26 grados por encima del valor medio, este, y, y bueno, y lo que pudimos ver, además, es que en todos los años, si miramos esta gráfica, ¿sí? Podemos ver que se representa en las barritas la cantidad de días por año con olas de calor, y en puntitos es la temperatura máxima que se alcanzó en cada año en olas de calor. Lo que podemos ver es una tendencia, ¿sí? A que han ido aumentando cada vez más a lo largo de los años la cantidad de estos eventos y también la temperatura que alcanzan estos eventos. En estadísticas generales, en todos estos años, lo que vimos es que en 30 años, entre el 1988 y 2017, se encontraron 75 olas de calor marinas que completaron un total de 893 días con olas de calor. El año 2017 fue el año con mayor cantidad de días, que presentó 168 días con esta condición, y que hay una tendencia creciente tanto en la duración como en la intensidad de estos eventos. Ahora bien, ¿a qué estuvo asociado? ¿Cuáles fueron las condiciones que favorecieran que esto ocurra? Previo al evento, ¿sí? Antes de que se estableciera el evento, ya teníamos la ocurrencia de una alta presión en esta región que favorecía la llegada del viento norte, que es un viento cálido, ¿sí? Este viento, aparte si vemos en este campo, era particularmente intenso, entonces estuvo trayendo bastante aire caliente. Durante la ola de calor, ¿sí? Primero se calienta la atmósfera, o sea, hay una ola de calor atmosférica, o sea, durante esos días estuvimos pasándola mal, con mucho calor, nosotros también, no solo los organismos en el océano, y los vientos, que antes estaban intensos, ahora siguen viniendo del mismo sector, siguen siendo del norte y trayendo aire cálido, pero estaban débiles. Entonces, el agua estaba quieta, ¿sí? El aire estaba muy caliente, el viento estaba débil, y eso favorecía a que empezara a haber un intercambio muy fuerte de flujo de calor entre el océano y la atmósfera. Y eso va calentando y calentando el agua. ¿Qué favoreció todo esto? Todo esto se vio favorecido por una teleconexión atmosférica, ¿sí? Que se da por una oscilación climática llamada de Madden-Julian, que favorece que la atmósfera se comporte de esta manera y se genere la ola de calor. Para mostrarles, visualizar a nivel gráfico, bueno, qué tan extremo, qué tan particular, qué tan singular fueron las condiciones en ese verano de 2017, vemos en este esquema, ¿sí? Tridimensional, tenemos tres variables. Estamos mirando la temperatura, la velocidad del viento y el flujo de calor. Lo que podemos ver en la nube gris es, bueno, cómo se combinan esas tres variables para cada día en la cantidad de datos que tenemos, ¿sí? En estos 30 años. En colores, por fuera, podemos ver lo que sucedió con esa combinación de variables durante los días de la ola de calor. Y lo que vemos es que se mantiene bien por fuera, ¿sí? De la elipse de los valores donde han estado en los últimos 30 años. Esto nos habla o nos muestra de alguna manera la singularidad de las condiciones que se dieron en ese día, durante esa ola de calor. Pero bueno, esta ola de calor no pasó sin pena ni gloria, sino que tuvo sus consecuencias también. Como habíamos visto antes, esto genera impactos, ha generado impactos en todas partes del mundo, y Uruguay no ha sido ajeno a ello. Y en particular, durante el caso de 2017, fue un verano particular que aparecieron toneladas de peces muertos en las playas, también aparecieron algas tóxicas, ¿sí? Cianobacterias, básicamente, que fueron reportadas también en varios puntos de la costa de Montevideo y Canelones.
Acá hay algunas fotos de prensa, incluso algunos titulares que salieron en ese año. Y no sé si recuerdan, probablemente recuerden que sacaban desde la playa, los sacaban así a paladas con los camiones sacando los peces, porque realmente eran muchos. Y esta misma condición habíamos encontrado un trabajo que reportaba una situación similar con el agua que había estado sumamente cálido y también había presentado una gran cantidad de peces muertos y también una floración de cianobacterias. Una de las condiciones, cómo se asocia, digamos, esta mortandad de peces con el aumento de la temperatura. Bueno, en particular en ese año, una de las especies que más que se vio afectada con esta ola de calor, fue la lacha, que es muy sensible a la concentración de oxígeno en el agua. Y el aumento de la temperatura lo que genera es eso, es de alguna manera eh, disminuye la concentración de oxígeno que hay en el agua y le hace más difícil respirar a los peces. De hecho, tuvimos comentarios de pescadores que en ese momento estaban trabajando, que vieron un comportamiento muy singular de los organismos, de estos peces, que es que aparecían, salían a superficie, intentando como respirar, aparecían como abriendo y cerrando la boca en superficie y volvían a caer y estaban como con un comportamiento bastante errático y era bien como eh, sensación de asfixia, digamos, no lograban obtener el oxígeno que necesitaban del agua. Esto lo que genera también, ¿no? Y abre como una puerta o una necesidad de empezar a mirar este problema, digamos, desde un esfuerzo conjunto, ¿no? De coordinar entre distintas instituciones, entre distintos investigadores de distintas áreas también, para poder no solo monitorear el evento, sino que también tratar de entender la interacción entre este proceso físico y toda la componente biológica del sistema, porque acá estamos viendo efectos desde de peces hasta cianobacterias y seguramente haya otro montón de organismos que también se hayan visto afectados en alguna manera. Recientemente también recordarán el caso del verano del 2019, cuando toda la costa de Uruguay se llenó de cianobacterias y teníamos cianobacterias desde Colonia hasta Rocha inclusive. Acá pueden ver, bueno, hay también varias notas de prensa que registraron el evento, hay trabajos también hechos al respecto de lo que sucedió en ese verano. De hecho, hemos colaborado también con este grupo de investigadores que trabajan con cianobacterias. Y bueno, otra, digamos, como observación, que durante este evento también ocurrió una ola de calor atmosférica que también dio lugar a una ola de calor marina. Durante esa ola de calor tuvimos de temperatura del aire, recuerden, temperaturas máximas que alcanzaron los 35 grados en el día y que en la noche no bajaron de 25. O sea, y eso se mantuvo durante varios días. Y bueno, eso también favoreció ese intercambio entre el océano y la atmósfera, generando también una ola de calor marina. Pero bueno, también como les hablé del extremo cálido, también tenemos el extremo frío. Y también hemos registrado algún evento particular asociados a estas olas de frío o cold spill en nuestra región. Y tenemos el caso particular, ¿sí? de un varamiento por hipotermia de tortugas marinas. Sé que está Gaby también acá en la charla y este es parte de un trabajo que realizamos con ella. Y, y bueno, también Gaby, si después quiere hacer algún aporte, más que bienvenido. Eh, lo que, lo que se sabe, lo que se conoce, digamos,
de las tortugas es que se ha visto que las tortugas empiezan a quedarse cada vez más en nuestra costa, a permanecer más tiempo. Termina el verano y ellas siguen quedándose un poquito más. Pero las tortugas toleran determinados rangos de temperatura. No es que tampoco les venga bien todas las temperaturas. Pero bueno, como las condiciones se fueron dando y ellas seguían estando en condiciones agradables, se van quedando en la zona, pero de repente llega el invierno, ¿sí? Y las temperaturas, bajo determinadas condiciones, empiezan a bajar. Y esta especie en particular, la tortuga verde, el rango óptimo de temperatura hasta las que ellas están bien es en torno a los 18 grados. Hasta esa temperatura, todo bárbaro. Pero cuando la temperatura empieza a bajar, ¿sí? La tortuga ya empieza a estar más vulnerable e incluso empieza a desarrollar un mecanismo que es de brumación, que la tortuga baja su metabolismo, está como más aletargada, entonces está más quieta, tiende a estar en el fondo. Al estar en el fondo, su caparazón empieza a ser colonizado por otros organismos, entre ellos este caracol, que podemos ver acá, el caracol invasor, Rapana venosa, que se encuentra en grandes abundancias en toda la zona de Punta del Este. Y bueno, esto empieza a afectar la flotabilidad de la tortuga. Entonces, cuando ella quiere salir a respirar, eh, le empieza a costar, lo vemos afectado, entonces, bueno, si de repente hay mucho viento, favorece a que ella salga hacia afuera del agua, pero si la temperatura del agua, si ella se mantiene el agua y además la temperatura del agua sigue bajando aún más, ahí alcanzando los 10 grados, y esta, por algún motivo, baja los 10 grados, entra en hipotermia. Y eso fue lo que sucedió en julio de 2012, ¿sí? Cuando aparecieron en la costa, este, bueno, en toda esta región que podemos ver acá, con puntos rojos, entre Canelones y Punta del Este, entre San Luis particularmente y Punta del Este, en esta región de la costa, ¿sí? Donde aparecieron varadas en la playa más de 90 tortugas verdes. Cuando fuimos a analizar, bueno, pero ¿a qué se debe? ¿Qué estaba pasando? Lo que encontramos es que en las semanas donde aparecieron la mayor cantidad de tortugas, la temperatura había estado como 3 grados por debajo del valor mínimo histórico registrado. O sea, realmente, acá podemos ver, este es el valor, esta es la mínima histórica en un periodo largo, más registrada en las semanas para las semanas de invierno de muchos años, y esta en negro, digamos, es el valor de la temperatura del agua, que estuvo bastante por debajo, ¿sí? Este es el valor mínimo histórico registrado, este fue el valor del 2012. Lo que podemos ver en azul y que se da antes, ¿sí? Es el valor de la temperatura del aire. Esto fue de similar manera, tuvimos una ola de frío en la atmósfera que ayudó a que también bajara la temperatura en el agua, y sumado a eso, unas condiciones de viento intenso del sur, favorecieron a que aparecieran esta gran cantidad de tortugas varadas en la costa. Por eso mismo, y tal vez alguno vio, circulamos hace poco un aviso de que podrían aparecer estos organismos cuando estábamos frente a la ola de frío, porque habíamos empezado a monitorear la temperatura del agua y veíamos que también asociado a la ola de frío venía bajando. Entonces, bueno, no sabíamos cuánto eso iba a persistir o no, y tal vez podrían aparecer estas tortugas varadas, y bueno, efectivamente se encontraron y aparecieron. No fue tanta la cantidad, por suerte, pero aparecieron tortugas varadas por hipotermia. Y bueno, ya yendo a la parte final de la charla, y un poco pensando como en las proyecciones a futuro, bueno, ¿qué se espera que pase con este tipo de eventos a futuro? ¿Qué es lo que deberíamos esperar? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que se conoce? En un escenario de aumento global de la temperatura eh, en el que estamos, digamos, ¿no? Hay una tendencia
creciente a la temperatura, que no solamente es así con la temperatura del aire, sino que también la temperatura del agua exhibe el mismo patrón de aumento. Lo que debemos esperar, si recuerdan cuando inicialmente yo les mencionaba, bueno, cómo se distribuía esa temperatura, lo que podemos ver en esta imagen es, bueno, esta distribución, si esta es la distribución que teníamos, ¿sí? En un escenario de cambio climático a futuro, los valores medios de esta distribución tienden a irse hacia el lado de los valores más altos. Entonces tenemos una nueva ubicación de los valores medios. ¿Qué nos hace eso? Bueno, eso nos hace que los valores extremos, ¿sí? En este caso los valores extremos cálidos, pasen a ser más frecuentes. Y los valores extremos, que antes eran los más altos, ahora van a ser cada vez valores más altos de temperatura. Y los valores fríos, si bien van a seguir ocurriendo, no, van a tender a ser más fríos. Por eso de alguna manera también se explica por qué un mayor foco, por qué un mayor estudio en el tema de las olas de calor, o sea, los extremos más cálidos y no tanto en los extremos más fríos. Y bueno, asociado, digamos, a esas proyecciones de aumento de temperatura, en particular, los análisis que se han hecho en cuanto a las proyecciones a nivel global de la intensidad y la duración de las olas de calor marinas, han evidenciado que se espera lo mismo, que también haya un aumento en intensidad y en duración. Lo que podemos ver en estas gráficas son las proyecciones bajo distintos escenarios de cambio climático. Acá este es un escenario más extremos, donde van a haber más emisiones de dióxido de carbono. Este sería un escenario más optimista, donde las emisiones no serían se verían un poco más reducidas, y este es el periodo, digamos, histórico, lo que se ha observado. Y lo que vemos es que es un abrupto aumento, ¿sí? En la intensidad de estos eventos y de igual manera en la duración. Y bueno, algo que debemos mencionar es que las aguas uruguayas no son ajenas a las tendencias globales de aumento de la temperatura. Por lo que, por lo tanto, es esperable, digamos, esperar que eh, en nuestra región también aumenten estos eventos de olas de calor marina. Lo que podemos ver en esta figura es, es la evolución, digamos, de la temperatura, en las anomalías de temperatura en la zona económica exclusiva de Uruguay, eh, en el periodo histórico, un periodo pasado, digamos, y las proyecciones a futuros que se hacen hasta 2100 bajo distintos escenarios de cambio climático. De igual manera que en el anterior, en este caso este sería un escenario más pesimista y el verde sería un escenario más optimista, pero en todos ellos hay un aumento de temperaturas variando entre 1,5 grados a más de 3 grados y medio hacia 2100. Ahora bien, ¿qué deben esperar los organismos marinos en este escenario, ¿no? ¿Qué deberían, qué pasará con ellos o qué es lo que deberíamos esperar que suceda? En este escenario las especies no tienen mucha opción. Pueden adaptarse, moverse o morir. Y bueno, dentro de las adaptaciones se les abre un abanico un poco más grande y pueden presentar cambios en el comportamiento, aclimatación, pueden o ya experimentar verdaderas adaptaciones genéticas que de alguna manera se transfieran a las nuevas generaciones por selección natural, pero ahí ya estamos hablando de una adaptación en una escala de tiempo muchísimo, muchísimo mayor. Lo que, lo que se ha visto últimamente y recientemente, lo que hablan los últimos trabajos, es que las olas de calor marinas modifican dramáticamente las temperaturas preferenciales de diferentes organismos, y que eso resulta en un cambio de distribución de especies. ¿Sí? ¿Qué estaría haciendo esto? Es como que en una escala corta,
las olas de calor marinas estarían favoreciendo a que los peces, a las que las especies cambien su distribución. Y esto en realidad era algo que era una forma de actuar, digamos, o sea, las olas de calor marina que ocurren en escalas de días, meses o incluso años, están generando pequeños cambios en distribución que pueden ir de 10 a cientos de kilómetros, ¿sí? Que son cambios que en realidad se esperaban, ¿sí? Que de esa manera actuaran los cambios generados por el cambio climático. Los cambios en la distribución de especies se esperaban que fueran asociados más bien a los cambios climáticos, que son cambios largos, ¿no? Cambios proyectados a 50, de acá a 50 o 100 años, y estos en escalas de tiempos cortas ya estarían evidenciando ese tipo de efectos. Y eso se le denomina desplazamiento termal o desplazamiento térmico, y se ha constatado incluso no solamente eh, en pequeños organismos como en peces, sino que también se ha visto que puede modificar el hábitat de otros grandes eh, organismos marinos como las tortugas, ballenas o otros mamíferos marinos. ¿Y por qué hago esta acotación? Porque en principio, cuando se empieza a estudiar este tema, también se cree que las olas de calor marinas tienden a afectar principalmente a organismos sésiles que viven fijos en determinado lugar, y en realidad se empieza a ver, bueno, de que no, y que también, digamos, va afectando toda la trama trófica en distintos niveles y y a distintos tipos de organismos. Bueno, muchas gracias a todos.